¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Informe Diario. Mi nombre es Carla Chocano. A continuación revisemos los titulares del programa de hoy. El presidente Donald Trump intensificó su ofensiva comercial contra China al elevar los aranceles al 125%, mientras ofreció una pausa arancelaria a más de 75 países dispuestos a negociar. El secretario de Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, anticipó que las primeras negociaciones arancelarias se enfocarán en países asiáticos como Vietnam, Japón, Corea del Sur e India. La Comisión Europea suspendió por 90 días la aplicación de aranceles a Estados Unidos en respuesta a una medida similar anunciada por la Casa Blanca. Chile enfrenta una creciente amenaza del crimen organizado, con más de 70.000 delitos registrados en el 2023, vinculados a mafias transnacionales. Vamos ahora con la información. Chile enfrenta una creciente amenaza del crimen organizado con más de 70.000 delitos registrados en el 2023, vinculados a mafias transnacionales. Santiago y algunas zonas fronterizas concentran la violencia, impulsada por bandas criminales como el Tren de Aragua. El impacto económico y social es alarmante, mientras la Fiscalía advierte sobre la falta de recursos para combatir esta crisis. Chile enfrenta una escalada alarmante del crimen organizado, con más de 70.000 delitos registrados en el 2023 vinculados a estructuras delictivas transnacionales, según un informe del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián. El estudio revela un crecimiento sostenido respecto al año anterior y confirma que Santiago es el epicentro delictivo, seguido de comunas como Pudahuel y Valparaíso. La capital no es el único foco. Las organizaciones criminales, entre ellas el Tren de Aragua, los Trinitarios, los Espartanos y la red china Bank de Fujian, han expandido su accionar hacia zonas fronterizas y vulnerables del norte, como Colchane y General Lagos, aprovechando la debilidad institucional y la escasa presencia del Estado. En estas regiones, la tasa de delitos por cada 100.000 habitantes es hasta 10 veces mayor que el promedio nacional. La delincuencia asociada al crimen organizado genera pérdidas anuales estimadas en $3.000 millones, afectando la inversión, el empleo y la confianza empresarial, según informó Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián para El Mercurio. Además, la violencia se intensifica. Solo en el 2024 se reportaron 2.664 homicidios, un aumento del 10.5% respecto al año anterior. A pesar de la magnitud de la crisis, la Fiscalía chilena ha denunciado falta de presupuesto para enfrentar a estas mafias, lo que pone en evidencia la urgente necesidad de una política de seguridad más firme, con cooperación internacional y respaldo financiero real para desarticular estas redes. En una entrevista para Infobae, el fiscal nacional de Chile, Ángel Valencia Vázquez, subrayó que la cooperación entre fiscalías de todo el mundo es una prioridad ineludible frente al avance del crimen organizado transnacional. Las declaraciones se dieron en el marco de la reunión del Comité Ejecutivo de la Asociación Internacional de Fiscales, que se celebra esta semana en Buenos Aires. Valencia celebró el rol del fiscal argentino Juan Bautista Majíquez al frente de la Asociación Internacional de Fiscales y afirmó que su gestión marcó un antes y un después para el posicionamiento de América Latina en el sistema judicial internacional. En cuanto a la relación bilateral con Argentina, Valencia destacó los avances concretos con la Procuración General y la Fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires, incluyendo la formación de equipos conjuntos de investigación para combatir el contrabando y el tráfico de armas. Para el fiscal chileno, la apertura de una oficina regional de la Asociación Internacional de Fiscales en Buenos Aires sería un paso clave para consolidar esta agenda.
Durante su visita oficial a Paraguay, el presidente argentino Javier Milei destacó que ese país aplicó con éxito las ideas de la libertad económica, superando la inflación y logrando un crecimiento sostenido. En una declaración conjunta, Milei aseguró que su gobierno rescató a la Argentina de la peor crisis de su historia, evitando una hiperinflación y una catástrofe social y económica sin precedentes. Quiero agradecer al gobierno paraguayo y en especial al presidente Santiago Peña, con quien me une el amor por las ideas de la libertad. En las últimas décadas, Paraguay ha aplicado diligentemente las ideas de la libertad económica. Como resultado, ha superado la inflación, no para de crecer hace más de 20 años y gracias a esto atrae inversores y residentes de todo el mundo. Evidentemente, algo están haciendo bien. Nosotros, por nuestra parte, hemos rescatado a la Argentina de la peor crisis de su historia, evitando una hiperinflación y una catástrofe social y económica sin precedentes, aplicando las ideas que supieron hacernos exitosos en el pasado cuando llegamos a ser la primera potencia mundial. Por eso puedo afirmar que tanto el presidente Peña como yo sabemos que el camino hacia la prosperidad no es otro que el de la desregulación y el superávit fiscal, y que el bien común se llega a través de las ideas de la libertad y no desde la idea de la justicia social, que es la redistribución forzosa de la riqueza sobre la cual trabajan los colectivistas. Sobre este denominador común de valores es que con el presidente Peña estamos construyendo una relación bilateral que acerque a nuestros países y que eventualmente se traslade al resto de la región. De esta manera, un continente que durante demasiado tiempo ha sufrido en tantos lugares los embates del populismo pueda de una vez por todas salir adelante. No tengo dudas que tanto Argentina como Paraguay serán un ejemplo para toda Sudamérica. Hacia adentro, dando la batalla eterna contra el Estado omnipresente y el déficit fiscal, y hacia afuera a través de la cooperación pacífica y el comercio. No hay fórmulas extravagantes, sino la convicción de que la libertad es el único camino posible. Por eso veo con esperanza un futuro de colaboración entre nuestras naciones. Por otro lado, la actividad de la construcción en Argentina creció un 2% en febrero, en comparación con enero, según informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Este repunte se produce tras la leve contracción registrada en el primer mes del año y marca un quiebre en la tendencia negativa que venía afectando a este sector. En términos interanuales, la construcción registró un alza de 3.7% respecto a febrero del 2024, lo que pone fin a una racha de 15 meses consecutivos de caídas. El informe también señala una recuperación en el empleo dentro del rubro. En enero, los puestos de trabajo en la construcción crecieron un 2.1% interanual. Pese a estas señales de mejora, el sector continúa afectado por un contexto macroeconómico adverso. Durante el 2024, la construcción sufrió el impacto de la retracción económica, la alta inflación heredada del kirchnerismo y el ajuste fiscal implementado por el gobierno de Javier Milei, que paralizó numerosos proyectos para evitar el déficit fiscal y la hiperinflación en Argentina. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, criticó los negociados y las prebendas del presidente Pedro Sánchez. Señaló que cada paso que dan, cada negociado al que llegan, da más vergüenza que el anterior. Además, denunció el reparto de cargos en entidades públicas como Radio Televisión Española y otros organismos oficiales, cuestionando la forma en que el gobierno gestiona los recursos del Estado. En materia del acuerdo, bueno, ya sabemos que Pedro Sánchez se mantiene en el poder por 7 votos que lo único que pretenden es desguazar España y vivir de ella. Cada paso que dan, cada negociado al que llegan da más vergüenza que el anterior. Se reparten cargos en entidades públicas, ya puede ser Radio Televisión Española, otros organismos, edificios oficiales, se colocan en empresas, afines de Junts, afines de Esquerra. Aquí no hay principios, aquí no hay valores, aquí no hay nada de igualdad. Cuando nos hablaban de la solidaridad entre territorios, es decir, entre regiones, mentira. Aquí no se está buscando más que el negociado y el abono.
Y entonces se van comprando las voluntades de esos 7 votos, le van dando a Bildu lo que quiere, que es romper la democracia, romper la transición y redactar leyes contra España. A Esquerra o a Junts, que cuando quieren se entienden y cuando no se odian, pues lo que quieren. A cada uno le va dando su ración, sus sorbitos, y en esto está pues el trato desigual a las empresas, otra vez el negociado y las prebendas, y además la creación de una nación paralegal, que es a lo que todo esto nos va a llegar. Nos llevan a esto. Con estas declaraciones cumplimos con la primera pausa del programa. Regresamos con más enseguida. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Estamos de regreso en Informe Diario. El presidente Donald Trump intensificó su ofensiva comercial contra China al elevar los aranceles a un 125%, mientras ofreció una pausa arancelaria a más de 75 países dispuestos a negociar. La medida busca frenar décadas de lo que Trump califica como un abuso comercial por parte de China, generando repercusiones inmediatas en los mercados y tensiones crecientes con Pekín. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, endureció su guerra comercial con China al elevar los aranceles a sus productos al 125%, mientras ofrece una pausa de 90 días a más de 75 países que han solicitado negociar con Washington. Según el mandatario, la nueva medida responde al irrespeto del régimen chino a las reglas del comercio internacional y busca poner fin a lo que calificó como décadas de estafa por parte de Pekín. Trump anunció la medida a través de su plataforma Truth Social, donde afirmó que China ya no puede seguir aprovechándose de Estados Unidos ni del resto del mundo. El nuevo arancel del 125% entra en vigor de inmediato y se suma a los más de 2.000 millones de dólares diarios que el país ya recauda por las tarifas impuestas en semanas recientes. En paralelo, el presidente ofreció a los países dispuestos a dialogar una rebaja temporal de los aranceles al 10%, lo que provocó un fuerte repunte en los mercados. El Dow Jones subió más del 5%, el Nasdaq un 7.4% y el S&P 500 más de 6%. Trump sigue apostando por una estrategia arancelaria para reducir el déficit comercial, revitalizar la industria nacional y repatriar empresas. Esta fue su estrategia desde el principio, señaló el secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien también apuntó a China como el principal problema económico del mundo. El gigante asiático respondió anunciando represalias. Desde el jueves, sus aranceles a productos estadounidenses subirán al 84%. Aunque Pekín ha buscado moderar el tono diplomático, la escalada arancelaria amenaza con recrudecer un conflicto comercial que podría redibujar el orden económico global. Y ahora les contamos que la Comisión Europea decidió suspender por 90 días la aplicación de aranceles a Estados Unidos en respuesta a una medida similar anunciada por la Casa Blanca. De esta manera, ambas potencias abren una ventana de diálogo comercial en medio de tensiones marcadas por impuestos a productos clave y un panorama global en incertidumbre. La Comisión Europea anunció este jueves que suspenderá durante 90 días la aplicación de su primera ronda de aranceles a Estados Unidos. La decisión llega un día después de que la Casa Blanca decretara una pausa de igual duración para los aranceles más altos de su política comercial global. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, explicó que se trata de una oportunidad para el diálogo. Queremos dar una oportunidad a las negociaciones. Si no son satisfactorias, nuestras contramedidas se activarán. Aunque no se ha publicado la lista completa de bienes afectados, un borrador incluye ropa, maquinaria, cereales, aves y otros productos industriales por un valor cercano a los 23.000 millones de euros. El paquete europeo respondía directamente a los aranceles del 25% que Estados Unidos aplicó sobre el acero y el aluminio europeos el mes pasado, además de un nuevo arancel del 20% que afecta a casi todos los bienes de la Unión Europea, como parte de la respuesta de Trump a las restricciones europeas al comercio.
El miércoles, el presidente estadounidense anunció la reducción temporal de la mayoría de nuevos aranceles al 10% para abrir una ventana de negociación con más de 70 países. No obstante, mantuvo sus medidas más severas contra China, que ahora enfrenta aranceles de hasta el 125%. Von der Leyen celebró el gesto de la Casa Blanca y lo calificó como un paso importante para estabilizar la economía global. La presidenta insistió en la necesidad de avanzar hacia un acuerdo comercial sin aranceles recíprocos. Los aranceles son impuestos que solo perjudican a las empresas y a los consumidores. Delegaciones de Estados Unidos y Rusia se reunieron en Estambul para avanzar en la normalización de sus misiones diplomáticas tras años de tensiones bilaterales que afectaron gravemente a las embajadas en Moscú y Washington. Entre los temas principales discutidos estuvo la situación de las propiedades diplomáticas rusas en Estados Unidos, las cuales fueron congelados por decisión de Washington como parte de su presión hacia el Kremlin. Delegaciones de Estados Unidos y Rusia se reunieron en Estambul para una segunda ronda de conversaciones centradas exclusivamente en la normalización del funcionamiento de sus respectivas misiones diplomáticas, en medio de la mayor tensión bilateral desde la Guerra Fría. La reunión, que se realizó en el consulado ruso, se dio tras años de conflictos cruzados, restricciones y medidas de represalia que han dejado prácticamente paralizadas las embajadas en Moscú y Washington. Según informó el Ministerio de Exteriores ruso, la delegación de Moscú fue encabezada por su nuevo embajador en Washington, Alexander Darchev, mientras que la delegación estadounidense fue liderada por Sonata Kulter, subsecretaria adjunta del Departamento de Estado. Ambas partes aclararon que el conflicto en Ucrania no forma parte de la agenda. Las fricciones entre ambos países dificultaron incluso la acreditación de personal diplomático, así como el pago de salarios o la movilidad de funcionarios. Rusia denunció que las sanciones occidentales impiden financiar adecuadamente a su personal en Estados Unidos, mientras que diplomáticos estadounidenses en Moscú reportaron restricciones de movilidad y actos de intimidación. Uno de los puntos clave en la mesa es la situación de varias propiedades diplomáticas rusas en Estados Unidos, como las residencias en Long Island y Maryland, así como los antiguos consulados en San Francisco y Seattle. Estas propiedades fueron congeladas por Washington en los últimos años como medida de presión contra el Kremlin. Nos separamos por unos instantes, regresamos enseguida con lo último. Café Sombra de Pino, un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos. Contamos que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, anunció una pausa de 90 días en los aranceles recíprocos impuestos por el presidente Donald Trump, estableciendo un arancel base del 10% para la mayoría de los países. Durante este periodo, las primeras negociaciones comerciales se enfocarán en países asiáticos como Vietnam, Japón, Corea del Sur e India. Sin embargo, China enfrentará un arancel mucho más alto del 125%. Bessent aclaró que esta medida no es una reacción a la caída de los mercados, sino parte de la estrategia del presidente Trump para presionar acuerdos bilaterales. La medida fue presentada como una oportunidad para abrir el diálogo con los más de 70 países que, según la Casa Blanca, mostraron interés en negociar tras el anuncio arancelario del 2 de abril. Aunque no se especificó qué países obtendrán una reducción o alivio, se confirmó que todos los socios, incluyendo Canadá, México, Brasil y otras naciones latinoamericanas, estarán sujetos al arancel base del 10% por los próximos 3 meses. Bessent reiteró que Estados Unidos está dispuesto a negociar con cualquier nación interesada.
Con esta información llegamos al final en esta edición de Informe Diario. Para más novedades pueden escanear el código QR que aparece en este momento en sus pantallas. Estamos en www.grupotvl.com. Nos pueden seguir en Twitch como TVLESP. Nos escuchan a través de Spotify como TVL en español y también pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube TVL en español, donde podrán ver y seguir nuestra señal en vivo. Hasta una próxima edición. Permiso.